tal vez cuando tengamos clases virtuales, porque igual forma yo les voy a conocer presencialmente. Entonces, me gusta saber por lo menos o tener conocimiento que ustedes realmente están recibiendo las clases. Yo sé que para algunos es algo tedioso, pero al final vamos a tener que hacer el esfuerzo todos, por el sentido de que si no estamos en clases, pues no tendría ninguna razón de ser. Es cierto que al final de todo, pues queda a discreción de ustedes, pero recuérdense que si ustedes no están en clases, quienes tienen el problema de enseñanza-aprendizaje, al final del cabo van a ser ustedes. Mi intención es darles la clase lo mejor posible a ustedes y estacionarlos en lo que es el derecho notarial práctico. Es decir, que la teoría jugada con la práctica sirva para sus conocimientos, y dado que ya es el último año, pues yo esperaría que ustedes tuvieran la disposición y la voluntad para querer aprender. Entonces, a partir de este momento, es el último año, ya tuvimos la primera clase, sirvió como curso introductorio. Entonces, a partir de este momento, ustedes ya están en el área profesional y voy a permitir trasladarle los conocimientos a ustedes ya de forma profesional. Es decir, ustedes ya tuvieron un primer año introductorio, un segundo año acercándose a la ciencia del derecho, un tercer año donde ya ustedes pasaron al área profesional, y en el cuarto año donde ustedes quizás si tenían algunas dudas tuvieron que haberlas resuelto. Y por supuesto, ahora en el quinto año vamos a aplicar esos conocimientos que ustedes han ido conservando, y ya los vamos a estacionar en el área práctica, lo que es el qué hacer notarial. Entonces, les pregunto, ¿hay algún inconveniente con que ya ustedes los trate como profesionales, o les voy a dar otra opción, o desean que los siga tratando ya como estudiantes? En ambos casos, en uno me puedo concentrar en la teoría, que si bien es cierto es importante, pero ya al nivel que ustedes están, ya tienen que aprender la práctica notarial. Entonces, ¿cómo desean que ya los trate a ustedes? ¿Como profesionales o todavía como estudiantes? Como profesionales. Ok, Cristina, ¿está lista? ¿Qué me dice? ¿O no quieren opinar? Como profesionales, licenciado, por favor. Perfecto. En conjugación de ambos, nunca van a dejar de ser estudiantes, pero a este nivel se infiere que el estudio requiere también de un proceso donde ustedes van a poner de su parte y van a tener un proceso de autoformación. Si los sigo tratando como estudiantes, obviamente ustedes tienen un carácter de estudiantes por todavía no haberse graduado, pero ya al nivel donde están necesitan ustedes tener un conocimiento más práctico. Voy a tratar de conjugar las dos expectativas, sin menospreciar el hecho de que todavía están aprendiendo, pero recuérdense que a este nivel ustedes sí o sí están obligados a mantener una autoformación. Entonces yo les voy a ir dando bibliografía y les voy a estar sugiriendo lecturas para que ustedes puedan ir estudiando e ir autoevaluándose también para ver qué conocimientos tienen ustedes y cómo los van a ir mejorando. Yo sé que quizás hay algunos que no han pasado por un área legal donde puedan ustedes por lo menos tener cierto acercamiento al campo del quehacer notarial, pero ya a estas alturas vamos a buscar metodología que nos sirva para llevarlos y estacionarlos en ese conocimiento que ustedes necesitan. Para ello necesito que desempolven ustedes cualquier libro o texto que hayan tenido sobre eso y empiecen a leer su código de notariado, su código civil, código procesal civil y mercantil. Por supuesto, las leyes conexas que van a necesitar, el decreto 54-77, decreto ley 125-83, y por supuesto,
todas las leyes que nos van a servir a nosotros para aportar conocimiento dentro de este curso. Ya ustedes tienen el programa, entonces considero que ahí pueden ustedes tener cierto listado de bibliografía, pero también es importante otra que podamos considerar al respecto. Por favor, les voy a solicitar que en la medida de lo posible puedan activar su cámara. Por favor, activen su cámara los que puedan. Sí me interesaría ir conociéndolas a ustedes. Sé que están del otro lado, quizás están en su casa, pero si algo me ha servido la virtualidad es para ayudarme a entender que quizás la cámara sea algo incómodo, pero que nos obliga a estar pendientes de la clase. De nada serviría que tuvieran activada la sesión si no van a activar su cámara, porque no van a tener algo que los obligue a estar pendiente de su clase. Entonces, por favor, son cuestiones que yo voy a ir analizando y que al final del curso van a servir a mí para decir quiénes estuvieron pendientes de las clases. Y eso, pues, de una u otra forma irá sumando para que yo vaya considerándoles a ustedes en el desarrollo del curso. Quizás hay algunos acá profesionales que hayan recibido ya o hayan sacado algún título de otra facultad. Me alegra eso, pero pues acá esos conocimientos que traen son bienvenidos. Pueden ustedes aportar. Si ustedes ya trabajan como procuradores en algún juzgado o alguna institución, también pueden aportar. Yo no me enojo con eso, eso sí, dentro del marco del debido respeto. Dos situaciones que yo no tolero. Uno, y es el primer punto que yo siempre insisto en las clases, que haya falta de respeto entre ustedes. Ya a este nivel de profesionales tienen que ustedes saber cómo tratarse. Inclusive tienen que saber manejar su temperamento. Si alguien les dice algo que no les guste, hasta eso tienen que saber manejar y tener respuestas cordiales, respuestas éticas, respuestas técnicas. Como diríamos nosotros en los abogados, dentro de un curso de debate, hasta para saber decirle a alguien que está equivocado, aunque estemos enojados, tenemos que hacerlo como debe ser, con los términos técnicos, con los términos legales adecuados, porque al final eso reviste lo que nosotros somos, profesionales. Y ojo, quizás ustedes no lo habían visto de esta forma, pero yo se los voy a decir. A este punto, ustedes saben, dependiendo del calzado, del tamaño del calzado, perdón, uno puede inferir qué tamaño de pie tiene la persona. De igual forma es en el ámbito profesional. Cómo se comunican ustedes, cómo se expresan, cómo se comportan con los demás, desde ahí van dando ustedes un margen y un parámetro del calibre de profesional que pueden ser. Y les digo, muchos debates se pierden por no desarrollar nuestra inteligencia emocional. Muchas veces no hace falta concluir un debate para saber quién va perdiendo. Se ve el desgaste emocional en alguna de las partes. Y ustedes a esta altura tienen que aprender a manejar su carácter, su inteligencia emocional. Y si no la han desarrollado lo suficiente, tienen que hacerlo, tienen que aprender a cuadrar eso. Acá no se vale de que tengo temor porque me van a hacer bullying, se van a burlar porque yo estoy preguntando y tengo una duda. No se vale eso. Este es el año donde ustedes sí o sí tienen que sacar todas sus dudas. Y mi obligación, la obligación de su servidor, es complementar esos conocimientos. Quizás hay algo que yo no sepa, pero mi obligación es aprenderlo, es formarme cada día para enseñarles a ustedes. Esa es mi obligación. Pero la obligación es compartida. Ustedes también tienen otra obligación como estudiantes y es la de preguntar, salvar esos conocimientos. Y ojo, hay preguntas idóneas
y preguntas que no van al caso. ¿Cuáles podrían ser esas preguntas que van al caso? Aquellas que conociendo la respuesta las hacen solo por hacerlas. Y dos, aquellas que ustedes ya deberían de saber, pero por no querer leer, por no querer ir a la ley, buscar en textos, no lo hacen. Me encantan los debates persuasivos, los debates sustentados, no en supuestos, no en lo que yo pienso, no en, es que lo vi en caso cerrado, lo vi con Laura, o lo vi en otro lado. No, me encantan aquellos debates donde ustedes han leído antes y ustedes ya saben lo que están diciendo, porque entonces podemos tener un debate asertivo donde vamos engrosando cada uno de los conocimientos que se van aportando a la clase. Y entonces podemos llegar a conclusiones inclusive más prácticas. Yo he tenido alumnos que han sido autodidactas y me encanta. Igual forma hay profesionales autodidactas y cuando yo he dado conferencias con estos profesionales están con su ley. Incluso hasta con texto, licenciado, pero usted dijo tal cosa y mire que aquí dice tal y tal situación. No importa, es válido. Es válido. Entonces mi obligación es discernir ese conocimiento. Mostrarle si está bien o está equivocado o ambos tenemos la razón, porque recuérdense, si estuvieron en filosofía lógica jurídica, recuérdense que la última razón, es decir, la última razón, siempre se espera un último argumento, siempre se espera que haya una verdad y aún así se infiere que no hay verdad absoluta. Entonces, yo les voy a enseñar a ustedes y los voy a estacionar en esa área donde ustedes necesitan refuerzo. No lo sé todo. Ustedes me van a ayudar a aportar esos conocimientos necesarios para llevar este curso hasta donde ustedes necesitan. Y les digo desde ya, si esperaban un catedrático que no les exigiera, esta sección no es la que ustedes buscaban. Yo les voy a exigir, yo los voy a llevar a ustedes a que descubran eso que quizás ustedes desconocían que tenían. Y les puedo decir, incluso los exámenes presenciales que van a ver, no le tengan miedo a esos exámenes presenciales, ténganle miedo a terminar este curso y que ustedes salgan sin aprender nada. A eso ténganle miedo. Los exámenes presenciales al final se resuelven. Hay formas prácticas para eso. Pero preocúpense si salen de este curso sin saber nada, porque en la práctica ya no van a tener ese chance de dudar. Los problemas que las personas les llevan. Así de sencillo. Y quizás alguien me dirá, licenciado, mire, yo estoy cansado de tanto problema, no se preocupe, que el cliente que llega y le lleva un problema le va a pagar. Y le aseguro que cuando le paga, ese cliente le va a pagar, ustedes van a ver ese problema como algo bonito y entonces bienvenidos los problemas. Sí, el cliente espera una solución y espera que usted sea, usted sea el profesional idóneo y que no vaya a tener que buscar a otro notario, a otro abogado en otro lugar porque espera que usted le resuelva sus problemas o lo que necesite. El derecho notarial no son solo problemas, son necesidades, inconvenientes que se suscitan en la vida de las personas. Eso es el notario. Ustedes tienen que ser solucionadores, no creadores de problemas. Por eso, una de las características del notariado es la previsibilidad. El notario prepara pleitos futuros, no los crea. Antes de que sucedan, el notario se permite determinar, y no es porque sea brujo, es porque conociendo el derecho, previene, dispone un instrumento, un documento notarial con las características necesarias para soportar cualquier embate y ser prueba en juicio. Así de sencillo. No a una de las partes.
el derecho notarial en cualquier lado, inclusive jurisdicción voluntaria, es imparcial. Por eso es que cuando el notario actúa parcialmente, lo que hace es desproteger los intereses de uno y aunque no quiera, desprotege en cierta forma los intereses de la parte que cree está beneficiando. Porque cuando el derecho notarial se segrega una sola de las partes, lo que hace es abrirle campo a un conflicto para la parte que se supone que está protegiendo. Por eso es que ustedes pueden ver en la ley que inclusive se establecen aquellas cláusulas consideradas o pactos considerados como leoninos, es decir, que solo benefician una sola de las partes. Y la misma ley le dice, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el campo del derecho notarial es imparcial. Entonces, estacionándonos en la clase del día, voy a utilizar un documento en blanco como pizarrón. Habíamos hablado de la jurisdicción voluntaria y habíamos hablado que la jurisdicción voluntaria, pues al final lo que nos lleva a entender es que son aquellos asuntos donde no hay contienda, donde no hay litis, y platicamos qué asuntos podrían ser. Y nos estacionábamos en el Código Civil. Si tienen su Código Civil a la mano, tal como les había pedido, sus leyes, por favor, van a ver que la primera división del Código Civil soporta el primer campo de derechos, que son los derechos personales. Por eso es que el libro primero abarca lo concerniente a las personas y a la familia, derechos personales. Los dos grandes campos de derechos en que se distribuye nuestro derecho civil son esos, derechos personales y los otros derechos reales. Y entonces, el libro 2, cuando ustedes lo ven, van a ver que el libro 2 va a referirse a los bienes de la propiedad y demás derechos reales. ¿Sí? ¿Por qué? Yo difiero un poco con este título, pero veámoslo así. ¿Por qué quizás, conociendo la intención del legislador, consideró de los derechos de la propiedad o los bienes de la propiedad y demás derechos reales? Porque partiendo el derecho de propiedad, nacen los demás derechos reales. Sería inevitable pensar en que no podríamos considerar el derecho de propiedad, pero sí considerar derechos reales de mero goce o de garantía. Es el caso que si no existiese la propiedad, no podríamos hablar ni derechos reales de goce, mucho menos, o de mero goce, mucho menos de garantía. Y ahí les voy a explicar. Entonces, van a ver ustedes que los dos grandes campos que vamos a tener son los derechos personales, y esto lo vamos a encontrar en el libro primero del Código Civil, y vamos a encontrar los derechos reales también. Confluyen obviamente teorías, ya les indiqué a ustedes. La relación obviamente entre derechos personales es entendible, porque yo como persona tengo derecho a un nombre, tengo derecho a una personalidad, es decir, que el Estado me asigna una personalidad para ser un sujeto capaz de adquirir derechos, pero también obligaciones. Puedo cambiar el nombre, una identificación de persona también, por si, pues, yo me he presentado con varios nombres y pues así me han conocido constante y públicamente. Una identificación de terceros, si en dado caso la persona yo hubiera fallecido. Reconocer el proceso de adopción. Ven, y van encontrando esa serie de derechos personales, el derecho al matrimonio, a la separación por mutuo consentimiento por causal determinada, derechos personales, derechos reales. La relación ya entra en discordia. ¿Por qué? Porque pues hay teorías donde estudiosos afirman que no puede haber una relación entre persona y cosa, es decir, un bien inanimado, y hay quienes afirman que sí es posible la relación entre la persona y la cosa. Entonces, ahí vamos a tener un ius in re, un derecho sobre la cosa. Por eso es que cuando entendemos los derechos reales desde el punto de vista doctrinario jurídico, vamos a entender como derechos reales poder o dominio sobre la cosa. Y es lo que muchos van encontrando el inconveniente para poder entender eso. Pero fuera de esas discusiones, que acá no me voy a entrar todavía a eso porque no han llegado a Derecho Notarial 4. Nos vamos a divertir en Derecho Notarial 4, sobre todo viendo los contratos. Acá me interesa que entendamos el sentido de cada uno de estos grandes campos del derecho. Y les voy a explicar y me voy a ir un poco hasta acá
quizás haciéndole una breve reseña general, porque si no me va a hacer, y les aseguro que voy a encontrar conflictos después para que me entiendan la jurisdicción voluntaria. Entonces, me interesa que entiendan esto en primer lugar. Derechos reales. Y aquí veíamos lo de la propiedad, porque es que el Código Civil primero dice de los bienes de la propiedad y después viene y habla de los demás derechos reales. Voy a ampliar un poco esto para que puedan leerlo. Ok. Y tenemos eso de esta manera. Ahorita van a entender por qué el orden de la propia doctrina y la propia ley a indicar propiedad y demás derechos reales. Obviamente otras legislaciones tienen otro orden, pero este podría decir que es el más ventajoso para poder entender los derechos reales. De la propiedad nace el uso, el goce, bueno, goce o disfrute, si lo quieren ver ustedes de esta forma, la enajenación y la reivindicación. Voy a cambiar de color esto. Y entonces vamos a tener el uso y el goce, poderes materiales, palpables a los sentidos de la persona. La persona, si quiere, llega a su casa, la puede usar, puede gozar, puede disfrutar de ese bien como mejor le parezca. La enajenación y la reivindicación, poderes jurídicos. La persona va a disfrutar de ellos o va a disponer de ellos únicamente por los mecanismos legales. La enajenación a través de un contrato, va a disponer a través de una compraventa, una donación, una permuta, como mejor le parezca. La reivindicación, si alguien, recuérdese que este es un derecho erga omnes, oponible frente a terceros. Si alguien más detenta la propiedad, puede oponerse a eso. Es decir, esta es mi propiedad, no me la pueden quitar. Es un derecho erga omnes, oponible frente a terceros. Por eso es que a los dos primeros, vamos a hacer esto más acá. A los dos primeros, ustedes en doctrina lo van a conocer la formación de los dos como el usufructo. Uso, goce y disfrute de la cosa. La enajenación y la reivindicación lo van a conocer como la nuda propiedad. Es decir, alguien puede tener la nuda propiedad, pero no puede tener el usufructo. Por eso van a encontrar ustedes algunos contratos, y si ya lo vieron ustedes en Derecho Notarial 2, saben que hay reserva de usufructo. Y entonces, si al que se reserva el usufructo vitalicio, se queda con el uso, goce y disfrute de la cosa. ¿Qué no va a tener? La enajenación y la reivindicación. ¿Eso a quién le va a corresponder? Al nudo propietario. Por eso es que quien se reserva el usufructo vitalicio, él va a poder incluso rentar el bien, disfrutar del bien, disponer de los frutos del bien. La persona que se quedó solo con la nuda propiedad no va a poder ni ingresar a la casa. Tiene que solicitar la autorización al usufructuario para eso. Y ojo, vean cómo nacen los demás derechos reales. Por eso es interesante entender y analizar la descripción del libro segundo del Código Civil, demás derechos reales. Vean lo interesante. Si se transfiere solo el uso. Veámoslo a través de un contrato de arrendamiento. El propietario, muy propietario puede ser, pero ¿qué transfirió el bien? El uso. ¿Puede entrar a la casa cuando quiera? No. ¿Por qué? Porque él transfirió el uso. Entonces es interesante, y a mí me interesa que más que se aprendan los conceptos de memoria, que los entiendan para darme sus propias definiciones. Vean cómo vamos obteniendo dos definiciones acá del propio análisis. Derechos reales de goce, derechos que la persona ius in re, poder o dominio sobre la cosa, el poder o dominio que la persona ejerce sobre una cosa, sobre un bien. ¿Sí? Una cosa que en determinado momento obviamente tiene que ser un bien, poder o dominio sobre una cosa. Derechos reales de mero goce,
poder o dominio que una persona ejerce sobre bienes de otra persona. El arrendatario no ejerce el uso sobre un bien propio, sino lo hace sobre un bien ajeno. Por eso es, veamos así, si alguien viene, por ejemplo, una persona viene y se reserva el usufructo vitalicio, realiza una donación y se reserva el usufructo vitalicio. Esa persona, obviamente, se quedó con el usufructo y trasladó únicamente la nuda propiedad. Y va a permanecer con esa nuda propiedad hasta que el usufructuario, si lo hizo a término o de forma vitalicia, fallezca o finalice el tiempo para que fue determinado el usufructo. Y hasta ese momento va a tener todos los poderes o facultades que emanan de la propiedad. ¿Ya? Por eso es que alguien, una persona que ostenta todos los poderes de la propiedad, es propietario en su sentido amplio. Pero cuando él mismo ha dispuesto ceder una de esas facultades o poderes, se queda con las otras, pero las que cedió no las puede tener. Por esa razón, el Código Civil, dentro de la misma normativa, cuando regula inclusive el contrato de arrendamiento, dispone ciertas reglas, inclusive para prohibir el ingreso del propio propietario. Y eso es lo que debemos entender para poder comprender esta normativa. Pero bueno, este es solo un acercamiento. No pretendo ahogarlos acá porque todavía no estamos en derechos, en derecho notarial 4. Y así se unifican nuestros dos grandes grupos de derechos dentro del campo civil. Libro 1, los derechos personales. Libro 2, pues va a abarcarnos lo que son los derechos reales. Libro 3, ¿qué pasa con esos bienes si ya no hay alguien que pues si fallece el propietario? Y vamos a encontrar la herencia, derechos hereditarios, libro 3. Vean cómo nos va armando nuestra propia legislación, cuál es la pirámide de derechos y cómo van estos armados. Entonces, derechos hereditarios, libro 3. ¿Dónde se lleva el registro? ¿Quién nos da certeza jurídica de quiénes son los propietarios de esos bienes? Por eso es que, y considero que el libro 4 inclusive debería ser más, o debió ser, considerar los otros registros, pero bueno, vamos a tener del registro de la propiedad. Y eso es lo que se va a considerar en el libro 4. ¿Qué es lo que vamos a ver en el libro 4? Parte del verlo del registro de la propiedad. La certeza y la seguridad jurídica que se le va a dar a esos bienes. ¿Quién es el propietario? Recuérdese que la propiedad debe ser pública. Entonces, al ejercitarse ese derecho y al hacerse público, puede inferirse que el Estado reconoce a alguien como propietario. ¿Sí? Eso se hace a través de la operación de los testimonios en el registro de la propiedad. Y libro 5. El libro 5 obviamente va a considerar aquellas obligaciones y aquellos contratos en particular, cómo es que se van a dar, cómo es que se va a dar esa transmisión o ese traslado de dominio o bien de los diferentes contratos que se manejan en el campo civil. Cómo es que se va a trasladar el uso, el goce, el disfrute, la enajenación, inclusive la reivindicación. En jurisdicción voluntaria, ¿qué nos va a servir más o dónde nos vamos a centrar más? En el libro primero y en el libro segundo, y van a ver en el libro tercero también por la herencia, sobre todo cuando veamos el proceso sucesorio. Entonces, entendamos. De esto, solo viendo Código Civil. Ahora, de acuerdo a los antecedentes, ya sabemos cuáles son las dos grandes diferencias de la jurisdicción y cómo vamos a entenderla. Sobre todo la separación que realiza Eduardo Couture, que es muy importante para entender esto. Entonces ya sabemos que hay jurisdicción voluntaria, donde no existe litis, no hay controversia, y que esta jurisdicción voluntaria, pues el término jurisdicción como tal es propio de los órganos de justicia, jueces, y por lo tanto, pues vamos a entender que la primera jurisdicción que vamos a tener es la jurisdicción voluntaria por la vía judicial, que son todos aquellos trámites o asuntos, o aquellos asuntos que son
sometidos a conocimiento de un juez, obviamente de acuerdo al artículo 1024 del Código Civil y Mercantil, quien va a conocer es un juez de primera instancia. Entonces, todos aquellos asuntos donde no hay contienda, donde no hay litis, que van a ser tramitados y resueltos por un juez. Así de sencillo. Mientras que cuando nosotros vamos avanzando más en esto, vamos a distinguir que también hay jurisdicción voluntaria, notarial. Que van a ser aquellos asuntos que son sometidos a conocimiento del notario para que los tramite y los resuelva, donde no hay litis, donde no hay conflicto. ¿Cómo vamos a saber cuáles son esos asuntos? ¿Cuáles son esos asuntos que son sometidos a conocimiento del notario y no hay litis? Y el día de hoy solo vamos a ver un pequeño resumen de eso para irlos entendiendo y cómo es que se va separando. Los judiciales, ya sabemos que por ende los órganos de justicia, de manera general, obviamente jueces de primera instancia van a conocer de todos esos asuntos. Pero en el campo de lo notarial no, el notario solo va a tener aquellos asuntos que por disposición de la ley han sido sometidos a su conocimiento para que los tramite y los resuelva. Entonces, es necesario conocer los antecedentes. Como primer antecedente de los asuntos que han sido sometidos a conocimiento del notario, vamos a encontrar el decreto ley 107. Y acá, Crista Amisaday Gudiel. ¿Cuál es el nombre que tiene el decreto ley 107? Del jefe de gobierno, obviamente, ¿no? Tatiana Alexandra, yo voy a estar preguntando al azar y créanme que tengo un registro fotográfico para ver quién me responden. Código procesal civil y mercantil, licenciado. Excelente, gracias. Código procesal civil y mercantil. Eso es importante que ustedes lo manejen. Son sus leyes principales. Ya les voy a enseñar una pequeña característica de esto y lo interesante cuando uno va de lo general a lo particular. El decreto ley 107. Y el jefe de gobierno, a través de este decreto ley, dispone que el notario va a conocer tres asuntos. Tres asuntos. Es decir, el juez va a tener conocimiento de todos los demás, pero le vamos a dar al notario tres asuntos para ver cómo trabaja el notario y si ayuda a descargar a los tribunales ese trabajo que tiene. Los tribunales están cargados. Imagínense ese escenario, los tribunales con un montón de carga de trabajo y viene el jefe de gobierno y dice, los notarios pueden ayudar. Les vamos a dar estos tres asuntos inicialmente para ver cómo los desarrollan. ¿Cuáles son estos asuntos? Viene el jefe de gobierno y dice, bueno, vamos a darle la identificación de tercero. Obviamente dentro de esto vamos a analizar también la identificación de persona. ¿Por qué? Por relacionarse. Ya les voy a decir por qué. También le vamos a dar algo que ha estado congestionando a los órganos de justicia y le vamos a dar el proceso sucesorio. Y el proceso sucesorio va a ir ya sea de forma intestada o de forma testamentaria. Cuando hay testamento, cuando no hay testamento. Y también le vamos a dar la subasta voluntaria. Y le da los primeros tres asuntos. Y vean, lo interesante, el decreto ley, el 1 de julio de 1964, el jefe de gobierno dispone de darle tres asuntos: identificación de tercero, proceso sucesorio y la subasta voluntaria. Y yo siempre les digo, en mi caso, quizás a mí me ha costado aprender, entonces yo lo que busco es hacerme la vida sencilla, adquirir más conocimiento de forma sencilla. Sé que algunas cosas las aprendo diferente, entonces lo que hago es buscar técnicas de aprendizaje. Y yo lo que hago es aprenderme muchas de las cosas. Puede hacer que ustedes sigan la misma técnica, puede hacer que no,
Cada uno puede manejar su propia técnica, pero en mi caso yo lo manejo por códigos. Por eso yo digo que para poder saber cuáles son esos 3 asuntos que inicialmente empezaron con la jurisdicción voluntaria, yo empiezo con el término PIS. Me recuerdo. PIS. ¿Por qué? Yo digo la P, proceso sucesorio, la I, identificación de tercero, y la S, subasta voluntaria. Entonces, muchas de las cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero en la práctica a veces no nos recordamos del nombre completo. Pero cuando no tenemos una inicial, se nos viene esa inicial y nosotros decimos, ah, ya sé, y nos recordamos de todo lo demás. Es como la clave para accesar a esa carpeta. Y es lo que su servidor hace para recordarse de muchas cosas. Obviamente la práctica ayuda, pero ustedes van haciéndose el proceso de enseñanza-aprendizaje sencillo o difícil. 1 de julio de 1964 y el jefe de gobierno dispone a hacer esto. Le da 3 asuntos. Posteriormente, en 1977, miren cómo es lo interesante de esto, a través del decreto 54-77. Miren cuántos años han pasado acá. ¿Cuál es el nombre de este decreto? Busquen, si tienen el código notariado, en el código notariado esa ley no van a necesitar comprarla. En el código notariado al final van a encontrar, en la mayoría tiene que estar, van a encontrar de forma conexa lo que es el decreto 54-77. ¿Sí? Y lo curioso de este caso, que le asigna un nombre a esta ley y la denomina Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Ojo, tramitación notarial se está refiriendo a la jurisdicción voluntaria notarial, es decir, aquí le va a dar competencia solo al notario, no al juez. ¿Qué quiere decir? Que los asuntos contemplados o contenidos en la ley que está o que fue dispuesta bajo el decreto 54-77 solo van a ser de competencia del notario. Licenciado, pero en el decreto 54-77 encuentra el proceso sucesorio y también lo puede conocer el juez. Sí, pero el fundamento para que lo conozca el juez solo está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Acá este fundamento es la facultad que le va a otorgar el Estado al notario. Por lo tanto, este fundamento es solo para que a través de esta ley el notario pueda fundamentar todas sus resoluciones y el por qué va a tener conocimiento sobre estos asuntos. Entonces, vean lo interesante de este decreto y de esta ley. Acá vamos a armar los 2 grandes campos del derecho notarial. Acá no hace falta que ustedes se compliquen, es que me tengo que aprender esto de memoria. Entendámoslo. Y van a ver ustedes que es sencillo saber cuáles son esos asuntos. Vamos a separar 2 campos acá. Si quieren, voy a insertar hasta una línea voy a insertar una línea acá para hacer una pequeña diferenciación. Vean lo interesante de esto. Vamos a tener 6 asuntos que se refieren sobre lo mismo. Entonces, ¿cómo tienen que visualizar ustedes estos asuntos en este decreto? Si tienen que ver con bienes, van a ir al lado izquierdo. Si tienen que ver con asuntos o derechos personales o la vida civil de la persona, obviamente los derechos reales también, pero refiriéndose intrínsecamente a los derechos personales, van del lado derecho, como por ejemplo el derecho al nombre, el derecho a una rectificación en la partida. Esos van del lado derecho. Esos son derechos personales. Pero ahora bien, si tiene que ver, está inmerso un derecho real, es decir, un bien, esos van del lado izquierdo. Entonces, los que tienen que ver con bien del lado izquierdo, los que tienen que ver con derechos personales van del lado derecho. Entonces, vamos a tener una disposición de bienes de menores. Y acá, póngale mucha atención a esto.
Yo para saber los primeros 3 asuntos voy a utilizar un código mía. Y utilizo esa mía 2 veces. Les voy a decir por qué. Disposición de bienes de menores. Entonces mía es menores, incapaces y ausentes. Disposición de bienes de incapaces y disposición de bienes de ausentes. Si se dan cuenta, todos son bienes. Los 3 primeros son bienes de qué? Y ahí me recuerdo el término mía, menores, incapaces y ausentes. Y después, el gravamen. Obviamente, estos términos significan diferente. Gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces, gravamen de bienes de ausentes. Para esto, ¿qué es importante? Obviamente menores, ustedes ya saben, si lo quieren ver así de 0 a 18 menos minutos, segundos, obviamente, ¿va? Disposición de bienes de incapaces, a quienes la ley reconoce que no tienen la capacidad para adquirir por sí mismos derechos y obligaciones. Ausentes, recuerdan que hay una declaratoria de ausencia, ya la vamos a ver. Y ahí tenemos 6 asuntos. Pero también hay otro asunto que tiene que ver con bienes. Ahí tenemos 6. ¿Qué pasa cuando una persona, alguien de la familia, pues está ahí lapidando sus bienes? Imaginemos el caso de alguien que tenga problemas de alcoholismo y empieza a vender el carro, empieza a vender otro terreno y todo, y la familia o la esposa tenga la preocupación de que en algún momento, sin que ella se dé cuenta, venda la casa. ¿Qué puede hacer ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué puede hacer ahí? Declararlo en estado de interdicción. Podría ser, pero ¿y si aún así alguien se aprovecha de eso? ¿Cómo puede proteger ese bien familiar que sirve para el cuidado y la protección de la familia? Incapaz. Claro, pero ¿qué más? ¿Qué puede hacer Ponerlo para en que ese resguardo de ella misma. ¿Cómo? Ponerlo en resguardo de ella misma, solicitar que esté bajo su propio resguardo y no No, de la persona incapaz. no, Josué Ricardo. Buenas noches, licenciado. Tal vez la inmovilización biométrica del bien. Eso lo puede hacer solo el propietario. Pero si ella no aparece como propietaria. ¿Ganar el bien, Lick? Lick, buenas noches. Buenas noches. Dígame, Luis Andrés. Declararlo patrimonio familiar. Ah, excelente. Constitución de patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Si él se endeuda después hace otro, no va a tener riesgo ese bien porque está constituido como patrimonio familiar. Entonces, como requisito primero, que no haya deuda existente, que no se hagan perjuicio de acreedores, que no esté hipotecado. Y se constituye entonces patrimonio familiar sobre ese bien. Y ahí tenemos 7 asuntos. Vámonos al lado derecho. Lado derecho. Asuntos que tienen que ver con derechos personales, con la vida civil de la persona. Y acá voy a utilizar, arriba teníamos el mía, acá vamos a utilizar el primero. ODOE, ya les voy a decir qué significa cada una de estas iniciales. Ya hablamos, la persona tiene derecho a qué, a un cambio de qué. No le gustó el nombre. De nombre. Le pusieron Agapito. No le gustaba el apellido porque el apellido de pronto era Pajarito sin ofender a nadie. Bueno, puede cambiarse. ¿Qué se cambia?
¿Será que se cambia solo los nombres propios que le han puesto sus padres o los apellidos también? No importa, puede cambiarse así solo uno, los nombres, puede cambiarse solo un apellido, los dos apellidos, o puede cambiarse todo, no importa. ¿Crea filiación el cambio de nombre? No, no crea filiación. Ah, es que va a llevar el nombre de Messi, por lo tanto quiere tener derecho a la herencia de Messi. No se puede, no crea filiación. Cambio de nombre. ¿Qué pasó? Lo escribieron y se les olvidó consignar un dato importante. La partida de nacimiento. Omisión en la partida, omisión de partida, si quieren, lo quieren tomar ustedes acá. Omisión de partida. Puede ser CADOE también, no, si no quieren CODOE, CADOE también puede ser omisión de partida o asiento extemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se consignó la partida, no hubo partida, ahí no hay omisión, algo que haya existido en la partida, ahí lo que hay es, no existe la partida, entonces tiene que darse un asiento extemporáneo. Antes, ahorita espero que ya sea menos, pero antes habían algunas personas que todavía no se habían inscrito, no aparecían en el registro civil. Uno las miraba físicamente, según ellas se llamaban tal y tal, pero no tenían, era como que si no existieran para el Estado. Entonces, para ellas, antes de inscribirlas, tenía que darse una determinación de edad. ¿Por qué? Porque ni ellas por la edad no se recordaban de cuáles eran sus datos. A veces para asignarle un derecho, para poder apoyarle legalmente, porque se necesitaba que tuvieran una personalidad, y para esa personalidad el Estado necesita reconocerles como personas. Para reconocerles como personas necesitan un asiento. Debido a eso, le pueden dar, obviamente, asignarle derechos y también obligaciones. Pero si no tienen, para el Estado son inexistentes, no pertenecen al Estado. No tienen personalidad. ¿Es una obligación del Estado? Sí. Entonces, puede darse una determinación de edad en el caso de esas personas y posteriormente acudir a un asiento extemporáneo, como lo manda la ley, determinación de edad. Lo interesante. Y acá está la que ya les había mencionado antes, la omisión en la partida, es decir, algo que haya faltado, alguna ausencia en la partida y que necesite que exista para poder tener certeza jurídica sobre ese individuo. Puede también haber algún error en la partida, que se haya cometido algún error y haya que corregirlo. Y acá va los próximos asuntos, yo le llamo los grupos de las RPs. RP, ¿por qué? La primera va a ser la reposición. Bueno, antes de eso, esta no la pongamos, ya le voy a explicar cuál es el detalle. En la práctica sí se realiza, pero acá no. Pero vamos, la rectificación de partida. Después, si hay obviamente hay una partida que no solo tenga errores, sino prácticamente toda partida tenga inconvenientes, tiene que rectificarse. Y ahí está el proceso de rectificación de partida. Ya les voy a explicar detenidamente cómo opera. Ahorita me interesa que conozcamos ese campo y después vamos viendo asunto por asunto. ¿Qué pasa si obviamente la mujer está preñada, el esposo no se encuentra, pero la mujer está preñada? Necesita que haya un reconocimiento del niño y pues hay que asignarle un nombre, hay que asignarle derechos. El reconocimiento de preñez. Preñez, la mujer se encuentra embarazada. Pero también si ya nació, reconocimiento de parto. Ojo, aquí no me estoy refiriendo a la vía judicial, no hay conflicto, sino esto es voluntario. Hay como probarlo. Hay como probarlo.
¿Cuántos asuntos tenemos ahí? 7 de un lado, que tienen que ver con bienes, y del otro lado hay 8. 8. 15 asuntos. Nos hace falta uno más. Que no, es cierto, tiene que ver con derechos personales, pero ojo, acá, veamos acá. La resolución en los asuntos que tienen que ver con derechos personales es notarial. La forma en que terminan los asuntos que tienen que ver con bienes es a través de una escritura pública, pero aún así antes de la escritura hay una resolución notarial. Acá, entre unos y otros, la similitud es que solo actúa el notario. Pero en este asunto que viene, no. Acá conoce el notario, pero quien resuelve es el juez. Vean lo interesante de esto. El otro asunto que nos hace falta lo voy a situar en medio. ¿Por qué lo voy a situar en medio? Porque esta es la declaratoria de ausencia. La declaratoria de ausencia, que es el asunto número 16, la inicia conociendo el notario, pero al final quien resuelve es el juez. Entonces el notario conoce y en determinado momento lo remite al juez para que el juez sea quien resuelva. Licenciado, ¿y entonces cómo se realiza la declaratoria de ausencia en la vía judicial? No importa, porque ustedes ya saben que ahí el juez va a conocer en primicia y posteriormente va a terminar conociendo él, el mismo juez, es el que va a resolver sí o sí. 16 asuntos que el notario actualmente puede tramitar, si es sometido a su conocimiento, puede tramitarlos y resolverlos. Anteriormente, cuando en 1977 iniciaron estos asuntos, inició esta ley, el notario también tenía otro asunto que estaba sometido a su conocimiento, que era la adopción. Pero ustedes ya se enterarán, inclusive un candidato presidencial ahí que fue fuertemente acusado por el hecho de adopciones ilegales, pues debido a este tipo de situaciones y a otros que llevaron al Estado, si lo quieren ver ustedes de esta forma, a quitar del conocimiento del notario la adopción. Por eso que actualmente está el Consejo de Adopciones. Ese asunto ya no es sometido a conocimiento del notario, pero para que lo tengan entendido, sí, antes era el conocimiento del notario, entonces eran 17 asuntos. Y vean esto, lo interesante de esto. En 1983, a través del decreto ley 125-83, al notario se le da un asunto más para que lo tramite y lo resuelva en jurisdicción voluntaria. Y acá tenemos la rectificación de área de bien inmueble urbano. Licenciado, ¿qué pasa con los bienes rurales? Hay otra forma, pero no es esta. A través del decreto ley 125-83, solo son las áreas de bienes inmuebles urbanos las que se van a rectificar. Y vean lo interesante de esto. Cuando nosotros hacemos una pequeña acotación. En 1977, lo que se da es un paso histórico. ¿Qué paso histórico es este? 1970, si no estoy mal, 71, si no mal recuerdo. El Colegio de Abogados y Notarios le encarga a un grupo de profesionales. Uno de los máximos representativos fue el doctor Mario Aguirre Godoy, recién ha fallecido, que elabore un proyecto de ampliación de la jurisdicción voluntaria.
Y no es sino hasta 1977, y ahí por eso el año en que entra en vigencia este decreto, no es sino hasta 1977, durante el 14º Congreso de Notariado, que el Congreso le da vida al decreto 54-77. Miren cuántos años pasó. 1964 y en 1977, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Y parte de los considerandos de ese decreto, tal como ustedes lo pueden establecer, es el trabajo eficiente del notario, que ha ayudado a descargar de trabajo a los órganos de justicia. Esa colaboración eficiente que el notario ha tenido para poder tramitar y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Y le asignan al notario 17 asuntos más. Ya como les he dicho, debido a la práctica notarial, pues por errores se quita la opción de conocimiento del notario y solo quedan 16 asuntos, los que ya le indicaba. De ese año a 1983, y ojo, es un decreto ley en el que entra y le da otro asunto y somete otro asunto a conocimiento del notario. No es el Congreso de la República. No es un proyecto de ley. Es entonces, es el jefe de Estado que a través del decreto ley 125-83 le asigna un asunto más. ¿Qué nos manda la historia entonces? Que en 1964, el decreto ley 107, es decir, el Código Procesal Civil y Mercantil, él fue el jefe del gobierno que le asignó 3 asuntos a conocimiento del notario. Y en 1983 también nuevamente el jefe de gobierno es que le asigna otro asunto a conocimiento del notario. ¿Dónde está la participación del Congreso acá? Debido al trabajo pues, que hizo el Colegio de Abogados a través del doctor Mario Aguirre Godoy, el Congreso le da vida a estos 16 asuntos. Pero vean, en 1983 se da la última asignación de trabajo para el notario. Actualmente, yo sí he insistido en esto. Ya necesitamos que el Congreso aborde darle más intervención al notario. Por ejemplo, no sería extraño que el notario pudiera resolver una separación por mutuo consentimiento, que ustedes la conocen como divorcio voluntario. ¿Puede el notario? Sí puede hacerlo. ¿Ayudaría a descargar los órganos de justicia? Por supuesto. ¿Le daría más trabajo a los notarios? Cada día hay más profesionales. ¿Es que hace falta trabajo? No, lo que necesitamos es un Congreso y un colegio que entre a conocer eso y que presione para que se den los cambios en la legislación necesarios para que el notario realmente pueda coadyuvar a esa administración de justicia y resolver esos asuntos donde no hay controversia, donde no hay litis. ¿Cuántas personas no hay actualmente que quieran separarse, quieren divorciarse sin tener mayor inconveniente? ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer. Entonces, necesitamos mayor incidencia en esto. Y bueno, voy a quitar esto. ¿Qué encontramos dentro de todo esto? Cuando ustedes leen su decreto 54-77, van a encontrar los principios fundamentales. Obviamente estos principios fundamentales que imperan en la jurisdicción voluntaria los vamos a encontrar también en el decreto ley 107, en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál van a ser? El primero, consentimiento unánime. Si los requirientes, las personas no están de acuerdo, no podemos hablar de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque ya habría litis. En dado caso, quien tendría que conocer es el juez, pero no el notario. Y si lo inicia, las personas están de acuerdo y posteriormente ya no, el notario, aunque ya ha iniciado el conocimiento del asunto, tiene la obligación de remitirlo al juez. El principio de actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que se dan de redacción discrecional. Entonces, acá, salvo que el asunto termine en escritura pública, vamos a ver escritura pública. Si no, todas las actuaciones van a ser en acta notarial y las resoluciones
Obviamente de redacción discrecional. ¿Cómo van a pagar las resoluciones de trámite? Por ejemplo, la primera resolución, esa va a pagar un impuesto de ¿cuánto creen ustedes? ¿Alguno ya ha leído algo de jurisdicción voluntaria? Ya vamos a llegar ahí. No se aturen, solo quería ver si alguno tenía ese conocimiento. Vamos a ver directamente en una clase de impuestos todo esto, porque me interesa que lo tengan ustedes presentes, sobre todo porque lo van a necesitar durante el curso del semestre. La colaboración de las autoridades. El notario también pues goza de los apremios para requerirles a las instituciones colaboración. Por ejemplo, si tiene la duda donde participan menores y requiera alguna opinión, puede solicitarla de la Procuraduría General de la Nación. Y si la Procuraduría General de la Nación se negare, puede concurrir ante juez para premiar a la Procuraduría General de la Nación y que le otorgue la opinión concerniente. El artículo 4, la audiencia del Ministerio Público. Acá hubo un cambio. Antes era Ministerio Público. Actualmente, en lugar de ser el Ministerio Público, consígnenle ahí, Procuraduría General de la Nación. Entonces van a ver en todos los asuntos, ya sea en el Código Procesal Civil y Mercantil o en el decreto 5477, donde indique el Ministerio Público, se va a referir a la Procuraduría General de la Nación. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Y podría decirse que este principio o estos principios fueron de los primeros con los que fue revestida la jurisdicción voluntaria, el ámbito de aplicación a la ley y opción al trámite. Es decir, cuando el jefe de Estado le considera a través del Código Procesal Civil y Mercantil los primeros 3 asuntos al notario, le da la disposición también a todas las personas, le da la facultad a todas las personas para que puedan decidir si ese asunto lo quieren llevar, quieren que lo resuelva, lo tramite, resuelva un notario o lo haga un juez. Es decir, la persona no está obligada a ir al notario, pero tampoco está obligada a ir al juez, sino ella decide con quién. También le da la posibilidad que pueda iniciarse notarialmente y posteriormente, si ya no quiere que siga la vía notarial, remitirlo ante un juez o viceversa, iniciar judicialmente y posteriormente remitirlo con un notario. La persona tiene libertad sobre quién va a resolverle el asunto. Entonces, posteriormente estos principios pues ya quedan asentados en el decreto 5477, pero son considerados desde el inicio de la jurisdicción voluntaria dentro del decreto ley 107. La inscripción en los registros. Debe de haber una publicidad registral. Por ejemplo, si hay un cambio de nombre, es obvio que se debe remitir la resolución, la certificación de la resolución con suplicado, obviamente del asunto, al Registro Nacional de las Personas. ¿Para qué? Para que quede en la partida de nacimiento, en la certificación de nacimiento, cuál fue el nombre que adoptó, obviamente, esta persona. Si el asunto termina en escritura, por ejemplo, una constitución de patrimonio familiar, es un único asunto donde no se remite un testimonio, sino con una copia simple se puede operar en el registro de la propiedad. Pero tiene que haber una publicidad registral. Si es una disposición de bienes de menores, refiriéndonos a una venta de un bien de un menor, pues obviamente lo que se va a remitir es el testimonio. Debe haber una publicidad registral también referente a eso. Y ahí es como se van sistematizando todos estos principios. La remisión al Archivo General de Protocolos. Al concluir todo asunto, el notario está obligado a remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Y ojo, por regla general, no hay un plazo para ello. Por eso es que el notario no está obligado, mejor dicho, como no hay plazo, aunque esté obligado a remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, en la mayoría de casos no lo hace. Y hay muchos notarios que se quedan con los asuntos en su oficina. Incluso fallecen y nunca lo remiten al Archivo General de Protocolos. Solo hay uno donde el notario no lo remite. ¿Por qué? Porque no lo resuelve él. ¿Cuál es? La declaratoria de ausencia. Es la única excepción. Porque la declaratoria de ausencia quien resuelve es el juez. Por lo tanto, ese archivo es remitido al archivo de tribunales. Ese expediente es remitido al archivo de tribunales.
Hay una excepción también sobre un asunto que sí tiene plazo, que es el último que le fue asignado al notario a través del decreto ley 125-83, la rectificación de área de bien inmueble urbano. Ese sí tiene plazo, tiene un plazo de 45 días, y si no lo remite el notario tiene multa. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? No hay necesidad de que ustedes se compliquen con el aprendizaje, sino que lo entiendan. La jurisdicción voluntaria es esto, es entenderla, es ir ustedes matizando esos conocimientos, e ir comprendiendo lo elemental de ella. Si ustedes van entendiendo aquellos principios, aquellas reglas que se siguen dentro de la jurisdicción voluntaria, no les va a costar. Y es más, vamos a ver que dentro de cada asunto hay pasos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el notario para poder tramitar y resolver esos asuntos? Hay ciertas reglas para cada paso. Si ustedes se saben las reglas, van a poderse aprender todos los asuntos sin ningún problema. No van a necesitar, como le dicen algunos chivos, acordeones o lo que sea, no van a necesitar de eso. Manejen eso, que les va a servir en la práctica. En la práctica va a ser sencillo si ustedes aprenden esos principios, esas reglas para entender la jurisdicción voluntaria. Si lo entienden, es sencillo, es fácil, no van a tener mayor inconveniente. ¿Qué otra situación? ¿Qué otra situación quizás podría considerar yo dentro de esto y que podemos tener como una generalidad? Sí, Luis Andrés. Tengo una consulta. La Claro. proposición de partida de nacimiento también cabe dentro de la jurisdicción voluntaria. Yeah. Excelente. Vea. En algunos libros, sobre todo, si estoy mal, en el libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval y Antonio Gracias, cuando se abordaba la jurisdicción voluntaria, él, de hecho, él enseñaba que también la reposición de partida formaba parte de los asuntos de la jurisdicción voluntaria. Yo quiero hacer hincapié con eso, y qué bueno que me haya hecho esa pregunta, porque si bien es cierto, algunos colegas o algunos notarios lo realizan en la práctica, recuérdense que los asuntos de jurisdicción voluntaria notarial es la ley la que le da la posibilidad al notario para que pueda conocer, tramitar y resolver. Pero la reposición de partida no está en ley. Solo en la práctica se ha hecho, pero ojo, no está en ley. ¿Qué pasa si hay algún problema en la reposición de partida dentro del trámite? ¿Hay algún inconveniente ahí? ¿Algo ilegal? ¿Será que el notario tiene responsabilidad o no? Pero fíjese que yo he visto en bastantes sedes del Registro Nacional de las Personas donde tienen como publicidad esto, lo de la reposición, ¿verdad? Por eso le comentaba, donde aparecen efectivamente, pero ese es otro tema. Vea pues, los acuerdos directorios del RENAP, y eso lo van a vivir ustedes en carne propia cuando se gradúen, los acuerdos del directorio del RENAP han cercenado nuestra legislación porque le han quitado facultades al notario. Ahora el RENAP se ha otorgado esas facultades y ha procedido a realizar asuntos que solo pueden ser competencia del notario o del juez. ¿A través de qué? A través de un acuerdo del directorio, lamentablemente, pero ese ya es otro tema. Entonces, feliz noche, Carlos. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. El hecho de que alguien lo haga no quiere decir de que sea legal, sino tienen que analizarlo. Ya vamos a llegar y vamos a considerar esas aristas dentro de cada uno. Por eso yo les digo, el problema no es que lo hagan, el problema es que si es legal o no es legal. Y ustedes no solo pueden, porque los demás lo hacen, yo lo voy a hacer también. Tienen que analizar las repercusiones legales que eso puede traer aparejado, porque también es responsabilidad notarial, el ejercicio de la profesión. ¿Estamos ahí, Luis Andrés? Enterado, Lick. Gracias por la aclaración. Ok, entonces, cuando analizamos estos aspectos de la jurisdicción voluntaria, pues es fácil entender que existen asuntos
que pueden parecer complicados, pero que si ustedes lo saben manejar y los entienden, van a ser fáciles. Ya les voy a pasar el cuadro de la jurisdicción voluntaria y cuando lo vean les aseguro que la gran y esto me voy a tener que aprender. Pues realmente yo les diría no aprendérselo, entenderlo. Si ustedes lo entienden, yo les aseguro que se les va a facilitar y mi objeto es ese. Por el día de hoy no los voy a cansar tanto, pero ya en la próxima sí ya vamos a entrar a conocer asunto por asunto. Bueno, les voy a dar de lo general a lo particular. Vamos a entrar a conocer cada uno de los pasos, qué es lo que se da las diferentes incidencias en cada una de estas situaciones, los asuntos de jurisdicción voluntaria, obviamente, y después vamos a entrar asunto por asunto, y ya van a ir entendiendo ustedes. Al principio yo sé que les va a dificultar entender por qué, porque quizás la mayoría no tiene acercamiento del campo del derecho notarial, pero poco a poco, conforme lo vayan practicando, lo vayan estudiando, lo van a ir entendiendo. Si finalizan este semestre conmigo, yo les aseguro que por lo menos una buena enseñanza se van a llevar. Entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar así. No les voy a cansar tanto, pero necesito que lean. Yo les voy a enviar a ustedes una serie de libros y les voy a enviar material para que vayan estudiando. Ahorita van generalidades, ahorita solo les están dando pinceladas, ideas, generalidades. Ya luego vamos a estacionarnos asunto por asunto. Eso viendo teoría, pero también vamos a ver la práctica. Entonces, en cada uno de los asuntos yo les voy trasladando ciertos documentos y les voy a ir diciendo cómo desarrollarlos, cómo trabajarlos. Sandra Patricia Marroquín. Buenas noches, licenciado. ¿Esos documentos los va a enviar por Classroom? Cuando me dice por plazo, ¿a qué se refiere? Classroom. Ah, Classroom. Sí. Sí, efectivamente se los voy a enviar por Classroom. El material que les voy a enviar se los voy a enviar con Classroom para que lo tengan todos. No hay ningún problema con eso. Respecto a qué link vamos a utilizar para las clases, de momento les diría que el otro día no me habían agregado a mí al grupo, hubo un pequeño inconveniente ahí en coordinación, lo desconozco. Y por eso fue que tuve que crear yo un grupo adicional e iniciar las clases a través de ese grupo para poder reiniciar con ustedes. Porque si no, yo no tenía conocimientos ni de cuántos alumnos tenía y quiénes eran ustedes. Sino fue hasta ese día que me asignaron ya tarde, pero ya tenía el grupo temporal. Ahorita todo lo demás lo vamos a iniciar a través de este grupo. Oye, entonces, por favor, si alguno no se ha conectado a clase o algo, yo voy a considerar eso y quizás voy a volver a hacer. Hoy por eso incluso retrocedí nuevamente a lo que ya venía explicando. Pero ya a partir del día lunes que nos veamos presencialmente, yo voy a ver si les llevo hojas para empezar a practicar a partir de las hojas. Y a partir de eso va a ser mucho más práctico. Ténganlo por seguro que van a ser 2 horas quizás conmigo. Yo les voy a solicitar que lleguen puntuales, pero esas 2 horas van a ser bien nutridas, ni van a sentir el tiempo. Como que si ustedes ya se estuvieran preparando para su examen privado. Yo les aseguro que 3 horas no la sienten. Entonces, el día lunes nos vemos presencialmente. Yo espero saludarlos a cada uno de ustedes. Les deseo feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.